Hola, muy buenas, sed muy bienvenidos a un nuevo podcast del blog Tiritando con vosotros y vosotras, Bey, y hoy vamos a estar hablando de lenguajes del amor. Lenguajes del amor es un temazo para mí, suele ser causa de conflicto con nuestras parejas y además me parece esencial para llevarlos al plano también de la infancia de los niños y las niñas. ¿Empezamos? Podríamos empezar este podcast cantando la canción de los Beatles, All You Need Is Love. Na, 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 na. Pero no lo vamos a hacer porque entre mis virtudes no está la de cantar. Lo que sí que está entre mis virtudes es resumir. Entonces os voy a resumir cuáles son estos lenguajes del amor de los que nos habla Gary Chapman. El primero, digo primero porque, los podemos ordenar como queráis, pero uno de ellos sería palabras de afirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando las personas, la forma en la que tienen de entender el amor es a través de las palabras de reconocimiento, de la gratitud, los halagos. Si ya han hecho el curso de disciplina positiva, en vez de halagos darían aliento. Pero es todo aquello que hace que la otra persona se sienta vista y se va a sentir vista, se va a sentir sentida, como nos dice Siegel, a través de esas palabras, de esos te quiero o de eres la mejor o todo lo que haces lo haces bien, todo lo que se os ocurra que tenga que ver con el lenguaje sería ese primer lenguaje del amor de palabras de afirmación. Hay otro lenguaje del amor que es el del contacto. De este casi que no tengo mucho que explicar y parece que sale natural, de hecho para las personas, entre las que me incluyo, que es nuestro lenguaje principal, como que no acabamos de entender que no lo sea para el resto de las personas. El lenguaje del amor, del contacto físico, del toque físico, es todo lo que tiene que ver con eso, con contacto, con abrazos, con caricias, con besos y por supuesto si es amor en la pareja, todo lo que tiene que ver con el sexo. No es que sea una necesidad a satisfacer, sino que es en gran parte la expresión de ese amor que profesamos al otro. Otro lenguaje del amor sería los actos de servicio. ¿Qué es esto de actos de servicio? Pues es hacer cosas por los demás. Cosas que realmente no nos tocaría, que en la revisión de las tareas que hemos hecho con nuestra pareja no nos tocarían y las hacemos porque es nuestra forma de demostrar al otro amor. Te quiero tanto, 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 tantísimo que lo que quiero es aliviarte un poco de tu carga, de las cosas que tú tienes que hacer para que tengas más tiempo para ti. Y eso es un acto del amor muy útil, por otro lado. Otro lenguaje del amor sería el tiempo de calidad. De este tampoco hay mucho más que explicar. Es el tiempo juntos, tiempo especial, tiempo de conexión, no tiempo cada uno con su móvil o viendo una serie igual sin ni siquiera mirarnos a última hora de la noche. No, es tiempo de verdad, de conectar el uno con el otro, de mirarnos, de vernos, de dejar de mirar tanto en la misma dirección, que parece que es lo que hacemos cuando somos padres y madres, a mirarnos realmente a los ojos, ¿no? O puede ser también a nivel lúdico, en nuestro caso son juegos de mesa que nos encantan y se trata de eso, de conectar. Muchas otras parejas puede ser a través del deporte o del baile, pero en definitiva es eso, es tiempo de calidad juntos. Y el último lenguaje del amor, el quinto, serían los obsequios. Los regalos no tienen por qué ser cosas carísimas, o sea, el lenguaje del amor no significa un Ferrari en la puerta, puede ser he ido al campo y te he hecho un ramito con florecillas que crecían por ahí ahora que está llegando la primavera. No tiene que ser cosas caras, lo que significa es mira, he visto esto y me he acordado de ti y de lo mucho que te quiero y te lo he traído para que lo sepas. Es una forma de demostrar amor. Gary Chapman decía en sus libros que una vez le preguntaron si no podría haber otro lenguaje más aparte de estos 5 y él dijo que igual sí, pero que él solo había encontrado estos 5. Y la verdad es que está bastante relacionado con lo que yo me encuentro cuando damos talleres de parejas. Que estos 5 lenguajes son los que hay, los que la mayoría de la gente se identifica con ellos. Hay gente que no se identifica con ninguno en concreto, pero en general sí que está como más marcado que hay un lenguaje principal y luego algunos que son secundarios o terciarios o ya cuartos y quintos. Por ejemplo, en nuestro caso, y ya voy a abrir aquí las puertas de nuestra intimidad, mi lenguaje del amor es el contacto físico y el lenguaje del amor de Miguel o de macho alfa, como le queréis llamar, es los actos de servicio. Y en el segundo lenguaje en el que coincidimos los dos
es el de tiempo de calidad o tiempo especial o de conexión, como la queráis llamar. Claro, esto cuando no teníamos niños, pues era como muy fácil, no sé cómo deciros. Que mi lenguaje del amor fuera el contacto, pues es bastante sencillo satisfacer ese lenguaje del amor, ¿no? Y que su lenguaje del amor sean los actos de servicio. Pues bueno, como soy una persona que me gusta mucho buscar la comodidad de los demás, pues en el fondo pues no me salía solo, pero no me importaba esforzarme en que él estuviera cuidado o bien atendido o en hacer cosas por él. No me costaba porque es también parte de mi prioridad de vida, aunque no sea mi lenguaje del amor. Pero cuando llegaron las niñas, con la primera más o menos bien, pero a partir de la segunda fue el acabose. Claro, es que el lenguaje del amor en el que coincidíamos, que eran los actos de servicio, totalmente desaparecido, no dejó de existir, no existía ese tiempo cuando tuvimos a la segunda. Y en los lenguajes primarios tampoco, porque estábamos tan estresados y tan cansados que realmente hacer cosas por el otro como que era muy complicado, porque estábamos en modo supervivencia total y absoluto. Entonces ahí se nos empezó a complicar bastante la vida. Cuando hicimos esta formación de disciplina positiva para parejas, que la hicimos con Jane Nelsen hace casi 4 años, madre mía lo que ha llovido, casi 4 años, pues descubrimos que no es que nuestra relación de pareja se hubieran deteriorado por las niñas, no fue por eso, fue porque dejamos de tener tiempo para dedicarnos el uno al otro. Lo de que estuvieran las niñas fue circunstancial, bueno, y también causal, claro. Pero en definitiva no fue por las niñas, sino porque dejamos de tener tiempo para ver todo esto que os estoy contando. El lenguaje del amor en el que coincidíamos había desaparecido, en los primarios no nos entendíamos el uno al otro y en definitiva pues es que el resto pues no era tan importante para nosotros. Ese día, cuando hicimos ese taller con Jane, lo que nos dimos cuenta es que yo estaba hablando ruso, Miguel estaba hablando chino, yo no sé nada de chino y él no sabe nada de ruso, y en el lenguaje común que teníamos, que era el castellano, que era el tiempo especial, había desaparecido. Es decir, habíamos iniciado una relación de pareja de una forma con un tipo de lenguaje que ahora mismo estaba siendo inexistente. Entonces no nos comunicábamos bien. ¿Eso quiere decir que yo a partir de entonces tuviera que aprender a hablar chino o ruso? Bueno, no sé ahora qué he dicho, pero tuviera que aprender el idioma del otro deprisa y corriendo. No se trata de eso. Se trata más bien de entender, de interiorizar, de traducir que mi forma de amar es distinta de la del otro. Es ver con los ojos del otro y sentirnos queridos con los ojos del otro. Yo tuve que aprender a entender que ese café que mi marido me ponía por las mañanas cuando había dormido mal era una forma de decir te quiero y te cuido. Y él tuvo que entender que mi forma de dar y recibir cariño era a través del contacto físico. Entonces, bueno, esto fue un proceso y la verdad que ha sido un gran conocimiento para poder seguir juntos. Y yo os le agradezco muchísimo a Jane y a Gary Chapman que lo hiciera, porque realmente es algo que para nosotros ha marcado la diferencia. Entender que la forma que tenemos de recibir cariño es distinta de cómo nos gustaría, igual que fuera. Entonces, lo que yo os propongo es que identifiquéis cuál es vuestro lenguaje del amor en la web de Gary Chapman. Si lo ponéis en Google os va a salir, hay un test en inglés. El test en castellano, si no habláis inglés, lo tenéis en los libros. Lo que os propongo es eso, que analicéis cuál es vuestro lenguaje del amor. Empezar siempre por el vuestro. Normalmente está relacionado con el que tuvimos en la infancia. O bien hemos adquirido el lenguaje que nos dieron nuestros padres, o bien hemos hecho justo lo contrario, quizás para compensar. En definitiva, lo importante es saber cuál es nuestro lenguaje del amor ahora. Y una vez que lo sepamos, ya vamos a poder decir lo que necesitamos al otro. Porque no se trata de que los demás tengan bolas de cristal que les diga todo el tiempo las instrucciones a seguir. No se trata de eso. Hay mucha gente que dice, bueno, pues si se lo tengo que decir ya no lo quiero. Pues eso es un pensamiento como cualquier otro, y si lo piensas pues es un poquito infantil. Ahí tu niño interior está manejando la situación en vez de tu mente más racional y más consciente. Entonces lo que os propongo es eso, identificar cuál es vuestro lenguaje del amor y decírselo a vuestra pareja, lo que necesitáis. ¿Qué necesito? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y a ver qué nos dice el otro. Porque habrá cosas que no le salgan solas y no tengan ningún problema, y habrá cosas que irán en contra de sus creencias o de sus necesidades, o en el fondo un espacio que no quiere ceder. Se trata siempre de respetarnos nosotros a nosotros mismos. Nuestro
nuestra verdadera esencia, porque si lo que hacemos es por agradar al otro o por complacer al otro cosas que van en contra de lo que nosotros realmente queremos, pues eso no es amor, es otra cosa. Se trata más bien de vencer la pereza y de ser un poco conscientes de que a veces, sin querer, estamos un poquito en luchas de poder con nuestra pareja y aun sabiendo lo que necesitan no se lo queremos dar. ¿De dónde viene eso? Es un poco a dónde quiero llegar. Lo siguiente que vamos a hacer es hablar de nuestra pareja sobre cuál es su lenguaje del amor y qué necesita él o ella. Y entonces vamos a llegar a acuerdos. No hace falta que sean acuerdos en plan prematrimonial, no se trata de eso. Trata de, bueno, pues yo necesito esto, tú necesitas esto, a ver cómo hacemos. Si coinciden, pues habrá que aprender a traducir el chino o el ruso. Y si no coinciden, habrá que traducir el chino y el ruso. Y si realmente coinciden, pues lo que habrá que buscar son los espacios, los tiempos de los que podamos llegar a encontrar ese lugar donde vamos a poder hablar ese lenguaje común. Cuando nosotros iniciamos el proceso tuvimos al principio unas semanas de mucho impulso, de muchas ganas, ¿no? De la conciencia te viene de repente y quieres compensar todo lo que has dejado de hacer. Bueno, luego ya pues se baja un poco la intensidad. Pero bueno, está bien hacer de vez en cuando recordatorios, de ahí que os propongamos hacer también después de los talleres reuniones de pareja para poder llegar a entender qué necesita el otro, cómo estamos conectando el uno con el otro. En mi casa el tiempo especial suele ser los viernes, no siempre es los viernes porque yo trabajo los fines de semana dando talleres, a veces es los jueves, a veces los martes, a veces los miércoles, cuando sea. El tema es que es algo esencial y está en la agenda y no se mueve a no ser que sea causa mayor o cansancio, que también pasa a veces. Entonces el vino de los viernes es absolutamente sagrado y es un momento en el que nosotros nos conectamos el uno con el otro y charlamos de 1000 cosas. Y luego también hacemos tiempo especial, normalmente cada noche, menos ratito, a través de hacemos unos ejercicios de escritura, de trabajo personal, que nos va muy bien tanto para nosotros mismos como para nuestra relación de pareja, nuestra relación con las niñas. Bueno, nos gusta muchísimo y aunque a veces yo pienso, podríamos estar viendo una serie de Netflix, qué cansancio ponernos a pensar ahora y a escribir encima. Pero al final, al final es una elección y es algo que nos reporta mucha paz y mucho aliento. Y luego en el día a día, pues eso, andamos traduciendo. Yo traduzco que ese café o esa infusión que llega por las mañanas es una forma de decir te quiero y te cuido, y él interpreta que mi forma de entender el amor es a través del contacto. Él decía antes que yo tenía menos detalles que el salpicadero de un panda y es un verdad. Pero me esfuerzo en ser detallista y en ser servicial siempre y cuando, como os digo, no sea algo que va contrario a mi naturaleza. Si me dijeran, a mí es que me gusta que te levantes a las 3 de la mañana para tenerme preparado unos brownies, pues mira, chico, pídetelo por internet. Pues es una broma, pero en el fondo se trata de eso, de hacer cosas que no van en contra de lo que realmente nosotros queremos y necesitamos, porque disciplina positiva siempre es respetarnos a nosotros mismos, respetar al otro y respetar a la situación. Entonces esa es un poco nuestra historia. Podríamos abrir otro melón hablando de sexo y lenguaje del amor, del contacto físico, porque puede ser un gran temazo, pero eso ya lo tendremos que dejar para otro podcast. Y voy a cerrar con una cosita. Voy a cerrar con una cita del libro del lenguaje del amor de Gary Chapman, que dice: el problema es que por naturaleza tendemos a hablar nuestro propio lenguaje del amor. Es decir, les expresamos amor a los demás en un lenguaje que nos haría sentir amados. Entonces, si ese no es un lenguaje primario del amor, no significará lo mismo para ellos que para nosotros. Por eso es que miles de parejas se sienten frustradas. Y bueno, casi se me olvida hablar del lenguaje del amor con nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, pues yo tengo 4 trucos. Lo primero es la observación. Ya sabéis que como montessoriana para mí la observación es indispensable. Observar, que es como él o ella te expresa su amor. También la escucha activa, vamos a escucharles lo que nos están diciendo, cómo nos piden amor. Puede ser: mamá, siéntate a jugar conmigo. Pues aquí igual te están diciendo que es su lenguaje del amor
Es a través del juego. Y la tercera opción sería, cuando ya tienen lenguaje, es preguntarles, porque así es como vamos a saber cuál es un lenguaje del amor. Lo mejor preguntarnos, lo van a decir y así lo vamos a saber. Y el cuarto sería escuchar sus quejas, escuchar cuando nos están diciendo cosas que no nos gustan, es decir, aceptar cuál es nuestra responsabilidad en los conflictos. Nos va a dar mucha información de por qué a nuestros hijos y a nuestras hijas no les está llegando realmente ese amor incondicional que todos los padres y madres llamamos de serie cuando nace un bebé. Así que con estos 4 trucos, que si queréis podríamos ampliar en otro podcast, me despido. Que tengáis la más bonita de las semanas. Os animo a buscar cuál es vuestro lenguaje del amor, a buscar los libros del Dr. Gary Chapman y a que hagáis mucho el amor de cualquiera de las 5 formas. Os envío un abrazo muy grande y un montón de besos muy amorosos y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.